Buen día, profesora Gloria Grimaldo. Mi nombre es Jessica Alejandra Chávez. Junto a mi compañera Lorena Fuentes, vamos a exponer la unidad 2 de Finanzas Corporativas, que se titula Estructura Financiera y Apalancamiento. Entonces, para hacer una breve introducción, es importante indicar que como gerentes, pues cuando tengamos empresas a cargo, debemos velar siempre por el crecimiento de la empresa, por maximizar la rentabilidad, que la empresa genere valor, que las acciones también pues se valoricen y que por ende los accionistas puedan recibir mayores dividendos y utilidades. En el caso de la estructura financiera, pues hay que decir que esta es como la combinación de los fondos propios y la deuda. En el caso pues de la deuda es muy importante porque la empresa pues a pesar de tener sus activos y su patrimonio, en algún momento va a necesitar deuda para poder digamos, invertir en proyectos, para poder comprar más activos, para poder financiar incluso la operación misma. Entonces, por eso esta temática es tan importante. Ya para adentrarnos a la actividad, en el punto uno nos solicitan ayer el punto de equilibrio y pues este es importante indicar que es en el momento en el que los ingresos, las ventas cubren los costos y los gastos, es decir, que al vender esas unidades o al obtener ese ingreso, la empresa no va a ganar ni va a perder. Ya a partir de ahí, de esas unidades, pues ya empieza a generar utilidades. Entonces, en el ejemplo, pues nos indican 120.000 unidades. Si hacemos el estado de resultados, podemos observar que genera una utilidad operativa de 58.000 pesos al vender las 120.000 unidades. Pero cuando hallamos el punto de equilibrio que nos arrojó como resultado 102.941 unidades, hacemos el estado de resultados y observamos que la utilidad operativa es igual a cero. En el grado de apalancamiento, que es el siguiente punto, tanto operativo, financiero y total, pues acá realizamos la tabla también como un estado de resultados para poder obtener todos los resultados y hallarlos a partir de las fórmulas del grado de apalancamiento. En el caso de las 120.000 unidades, entonces para el grado de apalancamiento operativo, tenemos que la utilidad operativa es de 58.000 pesos y que el grado de apalancamiento es del 7,03. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que incrementen las ventas, la utilidad operativa va a incrementar 7,03 pesos. Dicho de otra forma, si las ventas incrementaran un 100%, la utilidad operativa incrementaría en un 703%. Entonces, al hacer todas estas operaciones, observamos que los ingresos son directamente. Entonces, al hacer estas operaciones, al hacer las tablas, podemos observar que los ingresos se relacionan directamente con la utilidad operativa. Si los ingresos aumentan, la utilidad operativa aumenta. Si disminuyen los ingresos, la utilidad operativa disminuye. Entonces, aquí podemos observar pues que existe también un riesgo alto. En el caso de las 135.000 ventas, podemos observar pues que así como incrementaron las ventas, las utilidades también, la utilidad operativa es de 109.000. Y en el caso del grado de apalancamiento financiero, ya obtenemos un 1,21. Igualmente significa que por cada peso que incrementen las ventas, la utilidad operativa neta después de impuesto va a incrementar un 1,21 pesos. En el caso de las 120.000 unidades, pues vamos a tener una utilidad neta después de impuesto de 31.200 pesos. Esto pues ya restando intereses y los impuestos. Y al incrementar las unidades, es decir, con 135.000, la utilidad neta también incrementa en 64.350. Y el grado ya de apalancamiento total nos va a dar 8,50, que al ser la multiplicación entre el grado de apalancamiento operativo y el financiero para hacer como una proyección, ya que en este punto nos sirve mucho el grado de apalancamiento. em, digamos, al pensar que se vendieron 120.000 unidades y que la utilidad operativa fue de 58.000, si llegáramos a pensar que la empresa vende el 50% menos, no podemos decir así simplemente que la utilidad operativa va a ser de 29.000, porque así no funciona. Para este caso nos sirve el grado de apalancamiento. Estos 7,03 puntos lo multiplicamos por el menos 50% y esto nos arroja un menos 352%, que esta sería la realidad de la empresa. Es decir, que al vender la mitad, o sea, 60.000 unidades, la utilidad operativa realmente va a ser de menos 146.000 pesos.
Y para el grado de apalancamiento financiero, que al vender la mitad, entonces la utilidad neta después de impuesto va a ser del menos 425%, o sea, de menos 101.400 pesos. Igualmente, teniendo en cuenta pues el 1,21 puntos multiplicado por el 50%, en un escenario ya positivo en el que las ventas se incrementaran en un 50%, 50%, es decir, 180.000 unidades, tenemos que la utilidad operativa sería el 352%, no de 58.000, sino ya de 262.000 pesos. Y en el caso de la utilidad neta después de impuestos sería de 425%, es decir, 163.800 pesos. Es decir, que estos grados de apalancamiento nos sirven para tener como esa proyección en un escenario donde sea negativo, donde vendamos menos de lo presupuestado, y un escenario positivo donde vendamos mucho más. Entonces, esto nos ayuda para tener en cuenta cómo va a relacionarse en las utilidades y las ventas. Y también teniendo en cuenta, pues, que lo ideal serían que los gastos fijos sigan siendo del mismo valor, porque al incrementar las ventas, pues vamos a percibir muchísima más utilidad, porque los gastos seguirían siendo los mismos, pero si vendemos menos, pues ahí sí la utilidad va a verse reducida, porque los gastos seguirían, pues, digámoslo, siendo altos con pocas unidades. Continuando con el desarrollo del punto número 2, la teoría del orden jerárquico y el financiamiento empresarial. Esta teoría del orden jerárquico es formulada por Myers y Malouf en el año 1984, que en inglés quiere decir Pecking Order Theory. Esta teoría explica cómo las empresas prefieren financiarse en función de la simetría de la información. Es decir, su idea central es que las empresas prioricen las fuentes de financiamiento de acuerdo con su costo y el impacto en el control de la empresa. El orden de financiamiento, según esta teoría del orden jerárquico, es el siguiente. Primero, el autofinanciamiento, que son las utilidades retenidas. Las empresas prefieren usar primero sus propias ganancias acumuladas y pues es la fuente de financiamiento más barata, ya que no implica intereses ni reduce el control de los accionistas. En el segundo nivel encontramos la deuda, que son los préstamos y bonos. Si las utilidades retenidas no son suficientes, las empresas recurren a la deuda. Estos préstamos bancarios o la emisión de bonos permiten acceder al capital sin ceder propiedad. Sin embargo, pues esto genera costos financieros, obviamente, que son los intereses, y puede aumentar el riesgo de disolverse, pues, este ente económico. Por tercero y último, encontramos pues la emisión de acciones, que es un financiamiento externo. Esta sería la última opción, ya que implica vender parte de las empresas a nuevos inversionistas y puede generar la disolución del control de los accionistas actuales. Esto se usa solo cuando la empresa no puede recurrir a opciones de financiamiento. Un ejemplo claro de esto es el siguiente. Empresa Patico SAS, por ejemplo, necesita un financiamiento para expandirse. Primero usará sus ganancias retenidas y pues si estos no son suficientes, recurrirá a préstamos bancarios. Solo si aún necesita más capital, optará pues por emitir nuevas acciones, ya que esto podría afectar la participación de los accionistas actuales. En el punto 3 de las opciones de financiamiento de Bancoldex, entonces podemos investigar que esta es una entidad financiera que ofrece créditos a bajo costo para cierto sector de la economía, especialmente para empresas pequeñas, medianas y grandes. Y el crédito que investigamos se llama CREO, que es un crédito para conocernos, así lo indica la página de Bancoldex, en el cual dice que busca cómo impulsar esa inclusión crediticia de las microempresas, especialmente las personas que no tienen experiencia crediticia y que tengan, por supuesto, una unidad económica que genere ingresos. También nos solicitan hacer una tabla de amortización, que esta la encontramos acá. Esta tabla de amortización ya nos pide es un crédito de 250 millones a un plazo de 3 años para pagarlo trimestralmente, es decir, son 12 pagos trimestrales a una tasa DTF. La DTF la consultamos el día de ayer, 24 de marzo, estaba en el 9,50%, con una adición de 8,75 puntos efectivo anual, y eso nos da una tasa efectiva anual del 19,08, que la convertimos pues con la fórmula que nos enseñó
en tasa trimestral y esta nos dio un monto del 4,46%. Entonces, al aplicarlo ya con el plazo y con el valor inicial que se prestó de 250 millones, nos da un pago mensual, trimestral, perdón, de 27.353.849. Y la tasa, pues como lo indica, son 12 pagos en el que al final pues nos da 0 pesos. Ya se amortiza toda el crédito para que al final sea 0 pesos a pagar. Continuando con el desarrollo del punto número 4 del taller, voy a hablar, a desarrollar el tema qué es la política de dividendos. Entonces, la política de dividendos es una estrategia que una empresa adopta para decidir cuánto de sus ganancias distribuirá a sus accionistas y cuánto reinvertirá en el negocio. Existen varios tipos de políticas de dividendos, entre ellos se encuentra, primero, política de dividendos constantes. Este se paga a un monto fijo, un porcentaje estable de las utilidades. Esto asegura pues que los accionistas tengan un ingreso predecible. Dos, existe la política de payout fijo. Esto se establece con un porcentaje de las ganancias a distribuir como dividendos. Es decir, si la empresa tiene un buen año, pues sus dividendos serán altos. Si tiene un mal año, los dividendos pues serán bajos. También existe la política de dividendos residuales. Bueno, esta significa que primero se financian los proyectos de inversión y lo que queda se reparten como dividendos. Esta política es muy flexible y prioriza pues el crecimiento de la empresa. Tenemos también la política de dividendo cero. Esta política es cuando la empresa decide no repartir dividendos y reinvertir todo en la expansión de la misma o en nuevos proyectos. Esta dinámica es muy común en proyectos emergentes o en empresas emergentes. Bueno, la pregunta, ¿cuáles son las consideraciones o factores que las compañías consideran importantes en el momento de establecer la política de dividendos? Esta pregunta, para contestarla, voy a comenzar con lo siguiente. Pues las empresas deben evaluar múltiples factores antes de definir su política de dividendos, ya que esta pues afectará su crecimiento, afectará pues los objetivos propuestos al comienzo, su confianza en los inversionistas y sobre todo su estabilidad financiera. Dentro de las consideraciones a tener en cuenta, enumeré algunas muy importantes. Primero, la rentabilidad y la liquidez. Las empresas solo pueden pagar dividendos si tienen utilidades y suficiente flujo de caja. Aunque una empresa sea rentable en papel, si no tiene pues liquidez, no podrá distribuir dividendos sin afectar su operación. Dos, debe tener necesidades de inversión y crecimiento. Lo mismo, si una empresa en etapa de expansión es probable que prefiera reinvertir sus ganancias en nuevos proyectos, adquisiciones, bueno, cualquier idea en desarrollo, en lugar de distribuir dividendos. Tres, las expectativas de los accionistas. Este factor es muy importante, pues existen varios perfiles de inversionistas. Los inversionistas que prefieren recibir dividendos periódicamente, los inversionistas que quieren crecer también y ver aumentar sus utilidades para reinvertirlas en la misma empresa y que el valor de la acción suba. Bueno, también un elemento importante son las implicaciones fiscales. En muchos países los dividendos están sujetos a impuestos para los accionistas. En algunas empresas, ellos pueden optar por recompras en acciones en lugar de pagar dividendos para evitar cargas fiscales muy elevadas. En quinto lugar está la estabilidad financiera y el endeudamiento. Si una empresa tiene altos niveles de deuda, puede preferir usar sus ganancias para pagar esas obligaciones antes de repartir los dividendos. También los acreedores pueden imponer esas restricciones para limitar el pago de dividendos y asegurar el pago de la deuda. Otro elemento muy importante son las condiciones económicas y del mercado. Es decir, en tiempos de crisis o incertidumbre económica, como ya han pasado en muchas ocasiones, las empresas pueden reducir o suspender los dividendos para conservar el flujo de caja o el efectivo. La política de dividendos también es muy importante.
Las empresas internamente pues suelen hacer cambios muy drásticos en su política de dividendos, ya que esto puede afectar la percepción de los inversionistas y prefieren mejor mantener una política estable para generar confianza.